conferencias virtuales, las industrias de nuestra zona o de la zona. En el día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Guillermo Meyer, que es de la experimental, de la Agencia Experimental de INTA de Concordia, de la área de frutales, no solamente de citricultura, sino él después quizás nos da la diferenciación de frutos, de frutales, que incluye también lo que es citricultura y otros. Te damos la bienvenida, Guillermo, y estamos aquí para escucharte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que es un gusto para mí en particular y para el INTA poder participar de este encuentro y bueno, poder intercambiar visiones y bueno, cuestiones que nosotros comentamos desde nuestra mirada institucional, pero también es muy interesante el sector educativo. Nosotros lo vemos como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra región, así que poder compartir en este ámbito académico algunas cuestiones que bueno, nosotros vemos desde el INTA. En este caso en particular de citricultura, como decía Malvina, la experimental tiene mucha trayectoria. Ahora vamos a charlar un poco de eso en el tema de citricultura, pero en el último tiempo también he incursionado en otros frutales, así que por eso bueno, nuestro departamento es de frutales, que abarca otros cultivos que en la región se van desarrollando, van creciendo, y bueno, son sectores que también aportan al desarrollo productivo de la región. Así que bueno, voy a compartir pantalla para tener una guía de presentación, y bueno, como habíamos quedado, me interrumpen en cualquier momento, yo no tengo ningún problema en hacer un alto en lo que vaya diciendo. Así que bueno, vamos a arrancar. A ver si esperemos que la tecnología esté de nuestro lado, porque suele empacarse a veces. Ahí está. Bueno, ustedes me avisan cuando viendo la presentación y así arrancamos. Ahí se está cargando. Listo, se ve. Bien. Bueno, la idea es hablar de la citricultura en Entre Ríos y en la región, ¿no? Porque bueno, no solo es Entre Ríos la zona citrícola, sino que después vamos a ver que se forma un macizo citrícola en nuestra zona. Así que bueno, vamos a ver distintas cuestiones, un poco algunos temas que me habían propuesto para tratar de abordar, y algunos que agregué yo como para darle un marco a todo lo que es la citricultura. Entonces, algunas características de la citricultura, con zonas, tendencias, superficies, caracterización de los productos y destino de la producción, cómo es el manejo en la producción primaria y en el empaque. Eso lo vamos a ver muy por arriba, pero bueno, tener algunas características de eso. Y cómo es la cadena de valor. El concepto de clúster no es una cuestión meramente teórica, sino que actualmente existe el clúster citrícola de Entre Ríos, así que es una herramienta muy interesante para la cadena o el agregado de valor. Toda la parte de organización del sistema citrícola, ¿no? A través de asociaciones, federaciones, otro tipo de organizaciones. Ver algo de lo que es la rentabilidad y algunas características que son bastante particulares en este tipo de producciones intensivas. Y bueno, ver algo de unidades productivas, indicadores, esto como para darle un cierre a esta caracterización. Argentina ocupa a nivel mundial el 8º lugar en producción de cítricos. La producción de Entre Ríos, de Argentina, perdón,
ronda entre los 2.800.000 o 3.200.000 toneladas. Más o menos esos son los rangos en que va variando según los años. La producción, bueno, va variando en función de cuestiones climáticas y también en función de cómo van y salen los productores del sistema cícola nacional. Las zonas productoras de cítricos en Argentina, podemos decir que hay dos grandes zonas. Una es el NOA, que tiene, bueno, en Tucumán, por ahí el epicentro en todo lo que es la producción de limón, pero también tiene bastante producción en lo que es Salta, Jujuy y algo en Catamarca. Ahí sí se producen también algo de naranjas y algunas mandarinas. Pero digamos, uno identifica el NOA como una zona principalmente productora de limón. Y después tenemos el NEA, que está bastante diversificado en zonas. Tenemos en la zona de Formosa, donde se producen más que nada pomelos. En Misiones se producen variedades de mandarinas tempranas. En Corrientes tenemos dos zonas identificadas, que son la zona de Bellavista y la zona del sur de Corrientes, que es lo que se conforma el macizo citrícola con Entre Ríos. Y algo de producción en la provincia de Buenos Aires, que bueno, viene disminuyendo significativamente, ¿no? En la zona de San Pedro sobre todo. Y está Entre Ríos, que bueno, es dentro de todo lo que es la citricultura nacional, aproximadamente un 40% de lo que es la superficie de todo el país es lo que se encuentra en Entre Ríos, o sea que es una provincia muy importante en lo que significa la producción de cítricos a nivel nacional. Un poco de una trayectoria histórica de la citricultura entrerriana, porque es importante entender que la realidad actual de la citricultura tiene que ver con una historia muy grande, ¿no? Si nosotros vemos, arranca por allá en 1880 los primeros cítricos que se plantan de manera comercial, si bien ya había cítricos en la zona que lo habían traído los jesuitas, pero bueno, las primeras plantaciones comerciales se hacen en 1880, o sea que tenemos bastante más de 100 años de citricultura en la región. Esto yo lo puse como un hito, que en 1912 se crea la Estación Enológica Concordia, que es la actual experimental que hoy tenemos del INTA, y fíjense que se crea como estación enológica, ¿no? O sea que el cultivo de vid en ese momento era sumamente importante, incluso mucho más importante que la citricultura. Bueno, esta estación fue cambiando, después fue estación citrícola, y en el año 56, en 1956, pasa a formar parte del INTA. Y un dato que para nosotros es significativo es que de todas las experimentales del INTA en todo el país, la nuestra es la más antigua, ¿no? Así que bueno, no sé si es importante o no, pero para nosotros nos enorgullece. Después, bueno, la expansión de la citricultura viene a partir del año 1930, 1940, fundamentalmente porque se prohíbe el cultivo de la vid en la provincia de Entre Ríos. Hay una ley del año 32 que prohíbe el cultivo de vid y la producción de vinos en Entre Ríos. Así que bueno, eso hizo que la expansión de la citricultura tome relevancia en esa época. Y allá por los años 50 comienzan a ingresar nuevas variedades, provenientes sobre todo de Estados Unidos y algunas de Europa. Eso hizo también un aumento en la amplitud del año en que se podían cosechar los cítricos, ¿no? Nosotros entendemos que en nuestra región podemos empezar a cosechar fines de febrero, principios de marzo, las primeras variedades tempranas de mandarina o kitsu, y prácticamente se solapa el año con la cosecha de naranja Valencia, que puede permanecer en planta hasta febrero o marzo del año siguiente. O sea que podemos decir que en nuestra región, según el manejo que se haga, podemos tener cosecha durante todo el año. Eso hace que también la citricultura sea muy importante. Y la diferencia de otros cultivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cultivo de arándano, que concentra su cosecha en 2 meses prácticamente, y bueno, se torna un problema porque es necesario conseguir la mano de obra y bueno, además de ser una fruta muy delicada. Pero bueno, la citricultura tiene esa característica que si bien hay una concentración de cosecha en los meses de invierno, prácticamente podemos decir que hay cosecha durante todo el año. En el año 1960, bueno, hay una segunda expansión de lo que es la fruticultura a nivel nacional. Es una década, una época en que había un retroceso un poco de los cultivos pampeanos.
Y bueno, el citrus va reemplazando otras producciones que había acá en la región, ¿no? Como ganadería, muchos campos que se dedicaban a ganadería pasan a formar parte de la producción citrícola, y sobre todo en el norte, lo que eran chacras que tenían producciones muy variadas, digo en el norte, en el departamento Federación, bueno, la citricultura va tomando posición en ese lugar. Y otro hito que para nuestra región es muy importante es en la década del 70, que empiezan las primeras exportaciones y que están de la mano de la firma Pindapoy, que bueno, fue una empresa muy grande. No sé si se llegan a ver las fotos, pero abajo a la derecha hay una foto del presidente Ilia que visitó la firma Pindapoy allá por aquella época. Y la foto del medio es algo muy impactante porque es el puerto de Concordia y se ve cómo se exportaban los cítricos tirándolos al agua para poder cargarlos en las barcazas, ¿no? Cuando estas eran las primeras épocas de provisión de cítricos desde Concordia hacia Buenos Aires. Bueno, un poco las características nuestras, yo decía lo que implica la citricultura entrerriana, y está, si ustedes ven los números, está fundamentalmente orientada a lo que es la producción de naranjas y mandarinas, fuertemente. Prácticamente ustedes ven el 54% de la producción es naranjas y el 42% es mandarina, y bueno, limón es el 1% y pomelo es menos todavía, o sea que estamos bien especializados en lo que es producción de naranjas y mandarinas, o como le decimos nosotros, de cítricos dulces. Esto, bueno, la información es el último censo que se hizo en el 2016, ¿no? No tenemos otra información actualizada, pero ese ha sido un censo que es bastante minucioso en cuanto a la información que recabó. Lo otro es, bueno, ver la superficie según los departamentos, ¿no? El departamento de Colón de a poquito va disminuyendo su superficie citrícola, un poco por cuestiones climáticas, tal vez porque las variedades que son más sensibles al frío, a las heladas, bueno, han tenido un retroceso. Lo mismo ha ocurrido en Concordia, más allá de que hay otros factores, ¿no? que han influido en esa disminución de la superficie, pero bueno, vemos que la mayor proporción de hectáreas y de número de productores está en el departamento Federación, ¿no? Todo lo que es la zona de Chajarí, Villa Rosario, Santa Ana y la propia ciudad de Federación, o alrededores, ¿no? Así que vemos que el 80% de la superficie está en ese departamento y el 87% de los productores. Esto también nos muestra un poco la diferencia entre la escala de productores del departamento Concordia con el de Federación. Ahora lo vamos a ver en un cuadrito, pero primero quiero ver este cuadro de barras, donde muestra, bueno, cómo ha disminuido la superficie en Concordia entre el año 2004 y 2016, que prácticamente se redujo a la mitad la superficie en el departamento Concordia y ha tenido un leve aumento en el departamento Federación. Y Colón también disminuyó, pero bueno, ven que la proporción de superficie en Colón comparada con nosotros es bastante más bajo. Y esto, bueno, es un poco la clasificación de productores según el rango de superficie. Como vemos, bueno, en Colón son pocos los productores, o sea, no podemos tomar esto como un parámetro de generalidades, pero sí en lo que es el departamento Federación, vemos que el grueso está entre 0 y 15 hectáreas, ¿no? Y le sigue, digamos, entre 15-25, 25-50, o sea que en ese rango estaría la mayor cantidad de productores. Vemos muy pocos productores con más de 50 hectáreas o incluso con más de 100. Sin embargo, en el departamento Concordia, también la escala de 0 a 15 hectáreas es la que predomina, pero vemos que la escala de 25 a 50 es más importante. Esto un poco lo vemos que hay una diferencia entre el tipo de productores, ¿no? En Concordia existen más los productores de empresas, que son las que por ahí se dedican más a la exportación, y en el departamento Federación está más concentrado en pequeños productores que básicamente comercializan en el mercado interno. Pero bueno, esto nos da un poco la idea de la unidad productiva, ¿no? En cuánto está una unidad productiva, porque estos productores son productores que tienen muchos años en la citricultura, o sea que mantienen su sistema productivo, más allá de que hay infinidad de características y de situaciones y de formas de producir y de comercializar, pero bueno, vemos que
podríamos decir que entre 15 y 25 hectáreas es una unidad productiva que evidentemente funciona en la agricultura, porque es como se están manteniendo. Y lo que también vemos es ese número total de productores de 1878, muestra que la silvicultura está muy atomizada y en manos de muchísimos productores. O sea, no existe la concentración, más allá que hay empresas grandes que tienen por ahí grandes superficies, pero no existe, o no ha existido un proceso de concentración como si a lo mejor en otro tipo de producción, ¿no? Creo que es una ventaja y una fortaleza que tiene el sistema agrícola de nuestra provincia, de estar de esta manera repartido en muchos productores. Bueno, yo decía, hablábamos hoy del macizo citrícola, así le llamamos nosotros, que incorpora lo que es el noreste de la provincia de Entre Ríos y el sudeste de la provincia de Corrientes, ¿no? Un poco las características de esta región: hay más de 2.000 productores, cerca de 15 empaques de exportaciones. El número a veces cambia porque hay empaques de mercado interno que por ahí algunos años se registran para exportar y otros años se dan de baja, entonces a veces el número se modifica. También porque hay empresas que han ido cerrando. Por ejemplo, en el caso de Concordia tenemos emblemática Sayuí, que bueno, cerró sus puertas hace unos años y desapareció como empaque de exportación. Empaque de mercado interno, aproximadamente 350, puede ser que haya más. Eso también hace que es muy importante el dinamismo que aportan estos empaques de mercado interno. Después tenemos industrias de jugo concentrado, hay 5, y hay algunas que están con posibilidad de pasar a hacer o a producir esto, lo que es el jugo concentrado, y hay industrias de jugo fresco, aproximadamente 4, también hay varias industrias que están en un proceso de apertura, digamos, en la región, ¿no? Muchos empaques de mercado interno que son importantes han incursionado en incorporar industrias de jugo. Así que bueno, eso es un poco la característica, ¿no? Como vemos, se ha incorporado no solo la parte de producción primaria, sino toda la parte de agregado valor también al sistema citrícola de este macizo, que nosotros lo integramos no solo por una cuestión geográfica, sino que hay mucho intercambio. Hay muchos productores entrerrianos que tienen campos en Corrientes, hay muchos productores de Corrientes que venden su fruta a empaques de la zona de Chajarí. Entonces, bueno, existe como una interrelación entre las zonas que están separadas políticamente porque pertenecen a 2 provincias, y las legislaciones de una provincia y de otra son distintas, y hace que haya una diferencia en ese sentido, pero hay mucha interrelación entre los propios productores de un lugar y del otro. Bueno, un poco hablábamos recién de los productos de la agricultura, ¿no? El más importante es el de las frutas frescas, tanto para el mercado interno como para exportación. En nuestra región, prácticamente, según los años, y va a cambiar un poco en los últimos años, más o menos entre el 60-70% de producción va como fruta fresca. O sea, lo que hace también a la importancia que tenía esto que decía los empaques, ¿no? Todo lo que es la fruta fresca pasa por los empaques. Después tenemos la industria, que como yo decía, la industria básicamente produce jugos concentrados y aceite esencial. Son los 2 productos que la industria, las grandes industrias producen. El jugo concentrado, bueno, es un producto de consumo en el mercado interno, sobre todo por las grandes empresas que fabrican gaseosas y aguas saborizadas, pero también es un producto de exportación. Y el aceite esencial, bueno, se utiliza obviamente para todo lo que es cosmética y esencias, para todo lo que es artículos de limpieza, o sea, tiene muchísimos usos. En algunos casos, según el aceite esencial de dónde proviene, se transforma el aceite esencial en el producto principal y el jugo como un producto secundario, ¿no? Según la especie y el momento y el precio que se esté manejando en el momento. O sea que a veces no es el subproducto del aceite esencial, sino que es el producto principal. Y después están las empresas de jugos frescos que han crecido en los últimos tiempos, que básicamente hacen dos
tipos de producto. Uno es el jugo fresco refrigerado y el otro es el jugo fresco pasteurizado. Que bueno, básicamente lo que difiere es en su sistema de comercialización, la cadena, digamos, y la vida útil que tiene cada uno de estos jugos. Pero tiene mucha aceptación por parte de los consumidores, así que han encontrado, antes de la pandemia, no sé en este momento cómo estará la situación, pero una beta muy importante en todo lo que es la venta de las estaciones de servicio. Bueno, es un lugar, un punto de venta muy importante para todo este tipo de jugos. Y después están los subproductos de la industria, que básicamente es la cáscara, que en algunos casos, en la mayoría de los casos, se comercializa como alimento para ganado, directamente fresco, lo cual es un problema muy importante porque genera mucha contaminación en los campos donde se vuelcan estas cáscaras. Los animales las consumen mientras están frescas, pero después cuando empieza un proceso de putrefacción, ya no los comen más y bueno, terminan contaminando. Y existe la posibilidad de peletizar esa cáscara. Tal vez el costo energético es muy alto y el valor alimenticio, digamos, que tiene ese pellet no es tan importante como otros pellets de grano, sobre todo. Entonces, básicamente hay una industria que hace pellet en Misiones, y acá existía la pelletizadora en lo que era la antigua fábrica de Pindapoy, pero bueno, entiendo que no se está haciendo. Pero bueno, es siempre el desafío de la industria de poder darle ese agregado valor a la cáscara, transformándola en pellet, que tal vez tendría que ser con combinación con otros productos, y bueno, tendría que ser una industria específica que encare ese tema. Así que estos son un poco los productos de la citricultura, pero bueno, insisto, las frutas frescas por ahí leña bonita, y creo que está bien que sea así porque es todas las propiedades nutracéuticas que tiene un cítrico se expresan en una fruta consumida en fresco y no tanto en la industrialización. Bueno, ahora nos vamos un poco a lo que son los manejos en la quinta, como para tener una idea de las cuestiones que un productor tiene que tener en cuenta, ¿no? En la plantación, arranca con la plantación, conseguir plantas que deben ser provenientes de viveros certificados. Hoy la legislación dice que los viveros tienen que estar bajo cubierta y que la planta tiene que tener un holograma de certificación de todo el proceso de certificación que tiene el SENASA, el INASE, conjuntamente con el INTA. Así que bueno, está la plantación, está el tema de las cortinas, rompevientos, que junto con la plantación deben implantarse. Es requisito para fruta que se exporta a la Unión Europea por el tema de mitigación de riesgo de cancrosis, que haya cortinas, rompevientos cada 4 hectáreas, pero se recomienda, aunque no sea una exigencia para otro tipo de destinos de las frutas, siempre se recomienda la plantación de cortinas por el tema sobre todo de cancrosis, pero bueno, tiene otras ventajas. El riego, no es muy alto el porcentaje de plantaciones con riego. Tal vez en la zona de Concordia es más alto que en la zona del departamento Federación, pero bueno, es importante el riego porque, por un lado, nosotros tenemos épocas con sequías prolongadas y bueno, es importante mantener la planta en buenas condiciones hídricas, y además existe la posibilidad de, junto con el riego, poder aplicar fertilizantes. La poda es un trabajo que debe hacerse al menos cada 3 años en cítricos, o recomendablemente cada 2. Hay distintos tipos de poda, según la edad de la planta, según el crecimiento que tiene la planta, pero bueno, es una tarea que habitualmente es necesario hacer para poder tener una buena producción. El raleo es en algunas variedades que son muy productivas, pero que si uno no ralea, o sea, no saca frutitos, quedan los frutos de un tamaño muy chicos y comercialmente después no funcionan. Entonces, bueno, raleo es otra actividad que se suele hacer en algunas variedades. Después están todos los tratamientos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. Bueno, hay tratamientos químicos. Nosotros trabajamos mucho desde el INTA con las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, hay muchos estudios y a futuro yo creo que va a ser mucho más importante todo el tema de biocontroladores, productos
que son de origen natural o que son de síntesis, por varios motivos. Uno es que los mercados cada vez se ponen más restrictivos, tanto los de exportación como el propio mercado interno. El consumidor va tomando cada vez más conciencia de la menor aplicación o la posibilidad de consumir alimentos con la menor aplicación de agroquímicos. Así que bueno, es la tendencia y es la forma de trabajar, pero obviamente que hay que hacer estudios y hay que tener respuestas para poder realmente decir, bueno, este tratamiento químico no se usa más y ahí existe esta alternativa, ¿no? Tanto en el control de enfermedades, que básicamente son hongos, las principales cosas que afectan a los cítricos, como también las plagas. Bueno, la fertilización también puede ser química como puede ser orgánica, y digamos, finalizaría la actividad del productor con la cosecha, ¿no? La cosecha es un momento clave, porque en la cosecha se puede mantener la calidad que uno obtuvo durante todo un año en la quinta, pero también la puede tropear. Así que el momento de cosecha es muy importante para un productor y es el intercambio, digamos, entre lo que es la quinta o la producción primaria y lo que es el empaque o la actividad secundaria o de agregado de valor, podemos llamarla. Bueno, el empaque, podría estar hablando 2 horas de lo que se hace dentro de un empaque, así que voy a tratar de ser muy sintético. Básicamente yo trabajo en el INTA, en la sección post cosecha, y es donde trabajamos con los empaques, así que bueno, es mi ámbito de trabajo más importante. Pero básicamente el empaque es un lugar donde se recepciona la fruta, se la vuelca, se la lava. Es importante el lavado porque la fruta trae suciedad, que puede ser tierra, como puede ser fungina, que es el producto de un hongo que se genere, que deja la fruta negra. Se hace aplicación de fungicidas, en este caso lo mismo que decía para el tema de los fitosanitarios en la quinta. Nosotros venimos trabajando bastante con alternativas a los fungicidas de síntesis, con productos naturales, con biocontroladores, y la tendencia también va por ahí, ¿no? En este caso no serían buenas prácticas agrícolas, sino buenas prácticas de manufactura, pero bueno, la tendencia va a que cada vez se utilicen menos productos en el caso de aplicación de fungicidas. Después la fruta tiene un encerado. ¿Por qué el encerado? Porque la fruta tiene una cera natural, los cítricos. Al lavarlo, le sacamos esa cera. Entonces el fruto queda desprotegido en cuanto a las deshidrataciones. Entonces, bueno, se le da un encerado como para protegerla, para que en la vida post cosecha no se deshidrate, y además, bueno, para darle un poco un toque de cosmética, de brillo. Como se aplica en cera, después hay que secarle esa fruta. Se hace una clasificación por categorías que está establecido en las normativas del SENASA, tanto para el mercado interno como para exportación. El tamañado es importante para que en la caja después o en el cajón los frutos sean uniformes. Lo que es el envasado, o sea, la puesta dentro de la caja de cartón o del envase de madera que se usa principalmente para el mercado interno, hay otro tipo de envases. El paletizado, que es bueno, la pila de cajas para poder trasladarlo, y lo que es el despacho. Hay otras actividades dentro del galpón de empaque que pueden ser procesos de desverdizado, que son frutos que internamente están maduros, pero la cara todavía está verde, sobre todo en variedades tempranas. Se dan algunas mandarinas Okitsu, algunas argentinas y algunas naranjas de ombligo. Y bueno, lo que se hace es aplicarle etileno de forma exógena para acelerar los procesos de respiración de la fruta y que cambie su color. Eso es por una cuestión cosmética, simplemente porque el consumidor asocia, digamos, un color verde con que la fruta no está madura. Pero bueno, ese es el motivo de este tratamiento. Y también, bueno, tiene muchas veces procesos de conservación en frío, que puede ser como pulmón de la fruta que va entrando y saliendo, pero también hay procesos de conservación, sobre todo para tener fruta en los meses de verano, ¿no? Se cosecha allá por octubre, noviembre, diciembre, lo que es la naranja de verano, naranja Valencia, y se la mantiene en cámara para tener disponibilidad de fruta durante enero, febrero y hasta marzo incluso. Yo decía que esa misma fruta también se la puede conservar en planta y cosecharla y comercializarla.
pero en el caso de la naranja Valencia tiene dos procesos que degradan su calidad. Uno es el reverdecimiento, o sea, la fruta se vuelve a poner verde en planta, y el otro es la pérdida de jugo, o sea, las frutas quedan secas. Entonces, por eso a veces es más recomendable cosecharla y guardarla en cámara, y la calidad de esa fruta de cámara va a ser superior a la que está guardada en planta. Además de problemas de plagas y otro tipo de manejos que hay que hacer en la quinta si uno la deja a la fruta en campo. Bueno, un poco viendo la cadena de valor, los actores intervinientes, algunos la fuimos mencionando, ¿no? El tema de que, bueno, el productor al momento de hacer una plantación recurre a un viverista. Yo decía estos viveristas que tienen que estar registrados en el SENACE y en el INASE, y que están obligados, digamos, a producir las plantas bajo cubierta y con material proveniente de un lugar certificado, que en este caso el INTA es el que tiene el banco de germoplasma en la experimental, y que es el que provee de semillas para los portainjertos y de las yemas, son todas certificadas, libres de virus. Entonces el viverista sería el punto de partida, podemos decir, de una cadena de valor. A mí me gusta a veces, más que hablar de cadena, hablar de red, ¿no? Porque hay todo un sistema de interrelación, incluso de lo que podemos decir la cadena citrícola con otras cadenas, ¿no? La interrelación de la citricultura, por ejemplo, con la forestación es muy fuerte, porque la forestación provee de muchos elementos que la citricultura utiliza. Pero bueno, podemos mencionar entonces a los viveristas como un punto de partida, como un actor sumamente importante en lo que es esta citricultura de la región. Los productores, obviamente, y los empacadores. En el caso de exportación y también en mercado interno, muchas veces el productor es empacador. Ahora vamos a ver algo con el tema de la integración de la cadena, pero bueno, suele darse que o sea, podría decir que prácticamente no hay empacadores que no sean además productores, ¿no? Así que ahí es un rol compartido. Después están los transportistas, los comercializadores, que en general son los puestos de los mercados, o son quienes comercializan en lo que es exportación. Y bueno, los consumidores, que no debemos olvidarnos que son los que traccionan, son los que aportan al sistema citrícola con sus dineros, consumiendo los cítricos que nosotros producimos. O sea que es un actor que permanentemente se lo tiene en cuenta, porque es el que va generando las tendencias, ¿no? Como yo decía, las tendencias de las prácticas o las tecnologías que se utilicen, en el caso del uso agroquímico, pero también en cuanto a las variedades, a las características, o sea, si quiere fruta sin semillas, si quiere fruta que sea fácil de pelar, que sea más dulce, que sea más ácida. Todas esas cuestiones los consumidores van generando de alguna manera tendencia. Y después tenemos otro tipo de actores que intervienen con las los distintos eslabones de esta cadena, por decirlo de alguna manera, que son los proveedores de maquinaria, los proveedores de insumos, proveedores de mano de obra, ¿no? Se da mucho en la citricultura empresas que brindan servicios de mano de obra, sobre todo para cosecha y empaque. Los cosecheros, que bueno, estarían, digamos, como proveedores de los proveedores. Las industrias, que yo decía, de jugo básicamente. Y todo lo que es el sistema institucional, ¿no? INTA, SENACE, INASE, las educativas, los gobiernos y otro tipo de instituciones que también tienen que ver con la citricultura. Por eso yo no lo veo como una cadena de valor, sino como una red donde cada uno tiene su participación, su rol en esta red de citricultura de nuestra región. Y yo decía, la integración en la cadena, vemos que por ahí lo vimos como ejemplo en Pinapoy, ¿no? Pinapoy había integrado en su momento, tenía la producción primaria, tenía de empaque, tenía el puesto de comercialización en lo que era el mercado abasto en Buenos Aires. Integró el transporte, en el sentido que los trenes entraban adentro del empaque acá, o sea, tenía un desvío de vía de ferrocarril hacia dentro del empaque. Después fabricaban sus propios fertilizantes, fabricaban sus propias maquinarias, fabricaban sus propios cajones, por eso tenían el famoso aserradero 9 de julio acá en la zona de Colonia Juí. Fabricaban sus bolsas de red, tenían fábrica de
químicos para lo que era el empaque, o sea, una fábrica de ceras. O sea que esa integración fue muy emblemática en nuestra zona y en nuestra historia de la citricultura. Y hoy se da una integración en lo que son productores de mercado interno, con empaques de mercado interno, son dueños del transporte, o sea que también han incursionado en el rubro del transporte, comprando camiones. En muchos casos se han metido en temas que no sabían, porque bueno, el gremio de los transportistas es totalmente distinto al gremio de la fruta, entonces tuvieron que incursionar en cosas que a lo mejor no estaban acostumbrados, y han integrado mucho en tener puestos propios en el mercado central de Buenos Aires sobre todo, pero bueno, en otros mercados de otros lugares del país. Y esa integración ha sido muy virtuosa para estos productores porque, bueno, han tenido la posibilidad de manejar prácticamente todas las cuestiones, ¿no? Desde la producción hasta la comercialización. Así que, bueno, eso ha sido una integración en la cadena que ha mostrado una diferencia en estos productores, empacadores, y que algunos de ellos hoy son los que están incursionando, por ejemplo, en fábricas de jugo, ¿no? Que van aumentando su participación en los distintos elabones de la cadena. Guillermo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Metele. A todo esto que vos venís mencionando durante la disertación, surgen algunas consultas. Por ejemplo, ¿qué es el INASE para nosotros que no estamos tan incorporados en el sistema? Bien, bueno, les pido disculpas, nosotros en el INTA, que el INTA también es una sigla, estamos muy acostumbrados a hablar con siglas y creemos que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Así que pido disculpas por eso. El INASE es el Instituto Nacional que regula todo lo que tiene que ver con las semillas. Es el que fiscaliza todas las semillas que se comercializa dentro del país, sean semillas de maíz hasta las semillas de portainjertos, por ejemplo, en el caso nuestro, de cítricos, ¿no? Que se puede usar folio, Rogers, o sea, hay un montón de variedades que son portainjertos. Pero también interviene en lo que tiene que ver con lo que son variedades, ¿no? En el caso de, porque bueno, vamos a aclarar, hay cultivos en los que solamente la forma de multiplicación es a través de semillas, ¿no? Por ejemplo, la soja, la única forma de multiplicar una soja es a la semilla. En el caso de los cítricos, la multiplicación puede darse por injertación. O en el caso de forestales, por ejemplo, puede darse por clonación. De manera, la multiplicación por yemas es una clonación. Entonces, en toda esa multiplicación de material genético, la regula el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla. Se llama de la semilla, pero tiene que ver con la multiplicación de especies vegetales. Y el SENASE es el organismo a nivel nacional que tiene que ver con la sanidad y la calidad. Claro, son más conocidos porque son más genéricos, diríamos, no es tan específico como el INASE. Claro, y en referencia a esto, Marcelo nos pregunta si se pueden adquirir las yemas certificadas de los cítricos y dónde o quién las comercializa esas yemas. Bien, hay dos tipos de yema. Una yema se llama de preincremento y otra de incremento. La de preincremento solamente la comercializa el INTA a través de su asociación cooperadora y la estación de Obispo Colombres en Tucumán, que depende de la provincia. ¿Por qué se llama de preincremento? Porque esas yemas son las que se utilizan para producir plantas yemeras. Las plantas yemeras, que son plantas a las cuales se le saca una yema, ¿qué significa? De cada yema que yo saco voy a obtener una planta. Esas plantas yemeras las puede comercializar tanto el INTA como este Obispo Colombres que yo decía, pero también hay viveros que están autorizados a producir plantas yemeras. Entonces puede haber viveros que vendan yemas, o en este caso el INTA. Pero hay una restricción. Solamente se puede vender yemas a viveros que estén certificados, o sea, inscritos en el INASE y en el SENASA, y que estén certificados. Hay algunas excepciones que se han podido hacer
para, por ejemplo, investigación o para algunas instituciones educativas. Pero con el tema del HLB, tanto el SENASA como el INASE se han puesto, sobre todo el SENASA, se ha puesto muy estricto en esto. Y bueno, nosotros, por ejemplo, de INTA no podemos comercializar a alguien que no sea un vivero, o sea, ellos nos pasan el listado de los viveros que están certificados y solamente le podemos comercializar yemas a esos viveros. Y esas restricciones se deben al mantenimiento sanitario de las frutas, ¿verdad? ¿O a qué se deben ese tipo de restricciones? Sí, sobre todo el mantenimiento, bueno, ustedes habrán escuchado el problema del HLB o greening se llamó en algún momento, que es una enfermedad que ataca a los cítricos y que la planta termina muriendo, no hay una cura. Esto ha devastado algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, en la Florida, bueno, hubo una merma impresionante de lo que era la producción citrícola. Y otros lugares van conviviendo, pero la forma de convivir con la enfermedad es que una vez que se detecta una planta enferma, hay que erradicarla. Y hay que reemplazarla por una planta sana. La seguridad de que una planta es sana es que provenga de un vivero certificado, que esa planta ha sido producida con material certificado y en condiciones de vivero bajo cubierta. ¿Por qué? Porque la enfermedad esta la transmite una chicharrita, se llama un cílido, que es la Diasporina citri, que si pica una planta enferma y pica después otra planta, contagia y lleva la bacteria de una planta a otra. Entonces eso es lo que se garantiza teniendo las plantas bajo cubierta, porque bajo cubierta es con malla antiáfido para que no puedan entrar ningún tipo de insecto. Entonces eso es lo que garantiza que la planta que se comercializa es una planta realmente libre de HLB también. Claro. ¿Cuál es, a ver, sigo agregando unas preguntas que tenemos acá. ¿Cuál es el motivo o cuál sería el porqué de por qué hay tan poca venta de valor agregado de la fruta? Por ejemplo, ¿por qué el tema del consumo de fruta y no el producto con valor agregado, diríamos? Pues le explicabas hoy algo parecido. Sí, yo les voy a hacer un juego de palabras, ¿no? Una cosa es el valor agregado y otra cosa es agregar valor. Valor agregado entendemos cuando es un producto que en una cadena, y eso sí es una visión muy de cadena, se va transformando cada vez en un producto más sofisticado o más industrializado. Entonces nosotros podríamos decir que una manera de valor agregado sería de una fruta fresca transformarla en un jugo concentrado y ese jugo concentrado transformarlo, por ejemplo, en un agua saborizada. Y ese agua saborizada que esté disponible en todos los comercios del país, ¿no? Entonces yo, como consumidor, digo, hoy tengo sed, voy y me compro un agua saborizada. Lo que yo estoy pagando, el precio de ese agua saborizada, por el pequeñísimo porcentaje de jugo de cítrico que tiene, es altísimo, ¿sí? O sea, esa pequeña proporción de jugo que está en una botella de agua saborizada, el valor que tiene esa pequeña porción de cítrico es carísimo, es altísimo con respecto a lo que vale una fruta en una verdulería, por ejemplo. Entonces, claro, eso es una manera de agregado de valor. O de valor agregado, para claro, mantener lo que estaba diciendo el juego de palabras. Ahora, ¿cuál es el agregado de valor o el valor, en definitiva, de las cosas? Si uno pone en valor lo que es la citricultura entrerriana, tiene un montón de cosas, tiene historia, tiene condiciones climáticas. Muchos en el mundo, investigadores de España, de Estados Unidos, de Israel, han dicho que las características de calidad de los cítricos de Entre Ríos son únicas, porque tienen un balance muy interesante entre acidez y dulzor, y tienen un color muy intenso, cosa que, por ejemplo, no tiene la fruta de Brasil. Es una fruta que por estar en un clima muy cálido, es muy dulce, pero tiene muy baja acidez, y es un color amarillento, no es un color anaranjado intenso como el nuestro. Entonces, bueno, todas esas cuestiones hacen
a que tenga un valor, que el consumidor también pueda decir, bueno, yo me como una mandarina sin semilla que es fácil de pelar. Todo eso también tiene un agregado valor, pero después está lo más importante para mí, que es lo que significa el citrus. Cuando fue la gripe A, el tema de la gripe A, que ya no nos acordamos porque ahora esta pandemia superó ampliamente otro tipo de pandemias o de enfermedades que anduvieron dando vuelta, los citricultores de la zona decían, a mí no me alegra que esté el tema de la gripe A dando vuelta, pero la verdad que a nosotros nos fue bárbaro, porque pudimos vender muchísimo más y a mejor precio. Casualmente este año otra vez fue un muy buen año para los citricultores. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la gente le da el valor de las propiedades nutracéuticas que tiene el cítrico, ¿no? Todo el mundo entiende que si no se quiere resfriar hay que comer cítrico por el tema de la vitamina C. Claro. Entonces, todas esas cuestiones tienen otro tipo de valor que a lo mejor en esa cadena de valor que yo mencionaba primero, ¿no? De la industria de jugo concentrado, transformarlo después en una gaseosa o en un agua saborizada, incluso el agua saborizada en el mejor de los casos, porque ya las gaseosas están mal vistas, porque tienen mucho azúcar, porque engordan, por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, a veces ese valor agregado es según cómo se lo mire, ¿no? Y según cómo sea la estrategia de comercialización. Hoy, lamentablemente, nuestros cítricos no los estamos comercializando con esas características que yo estoy diciendo, ¿no? De ese valor agregado, de decir, bueno, es cítrico de Entre Ríos, que tiene esas características, que es reconocido mundialmente, que tiene una trayectoria y una historia, que tiene una forma de producirlo, que tiene toda esa conservación dentro de su envase original, de todas sus propiedades nutracéuticas. Lamentablemente no está explotado eso. Hay intenciones, sí, de los productores de empezar a trabajar en ese tema y de las asociaciones de productores para poner un fuerte énfasis en esa cuestión y que sería un agregado de valor totalmente distinto al que es a través de la industria, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el juego de palabras que yo decía de lo que es una cadena de agregado de valor o valor agregado según cómo uno lo ve y según qué es lo que se valora. Acá Analia nos pregunta si, como hacías referencia hace un ratito de la gripe A, si te parece que el incremento de las ventas que ha tenido el citrus en esta temporada de la pandemia tiene que ver con, diríamos, ¿es una relación directa, se podría decir, con esto de la pandemia o son otros factores que han influido? Y la verdad que no lo podría asegurar porque, bueno, habría que ser sociólogo para entenderlo un poco, ¿no? Creo que sí tiene algo que ver por esta relación directa que todo el mundo hace con el tema del cítrico y la salud, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con resfríos o, en este caso, los síntomas del COVID van bastante parecidos a lo que es un resfrío, una gripe. Entonces, puede haber una relación. También a veces es el precio que se obtiene un año, muchas veces es consecuencia del precio que dejan las variedades del año anterior, ¿no? Si hay un año anterior que hubo escasez de cítricos y ya queda, digamos, como un precio alto puesto en el mercado, las nuevas variedades que van arrancando el año ya arrancan con un precio alto. Y al revés, cuando a veces hay una cantidad muy grande de fruta de muy buena calidad, esto que yo decía, las naranjas valencias que se conservan en cámara y que se comercializan en verano. Cuando pasa eso y hay un exceso de fruta y de muy buena calidad y entonces los precios bajan, porque hay mucha oferta, arranca el año con un precio muy bajo y bueno, después cuesta recuperar ese precio. Entonces es probable que este año se hayan dado una serie de factores para que este año haya sido un buen año. También influye mucho la fruta que hay disponible en el mercado, o sea, la fruta que no está yendo o a industria o a exportación, que se vuelca al mercado interno, bueno, eso hace que los precios también, a veces hay años que sean más bajos o más altos. Pero sin duda yo creo que sí, que es muy probable que el consumidor haya visto en el cítrico una salida de prevención, de consumirlo un poco más por esta cuestión, ¿no? A lo mejor también que la gente haya estado más en su casa ha hecho que haya cambiado sus hábitos alimenticios y por ahí. El cítrico es algo que es muy difícil de consumir
en el trabajo. Es más fácil comer una banana o una manzana. Entonces, bueno, puede ser que el hecho de haber estado la gente más tiempo en la casa también haya influido, ¿no? Pero bueno, son suposiciones. Yo no tengo estudios hechos como para asegurarlo. Y por último te consulto, referido a lo que vos decías recién, que el citrus de Entre Ríos y de la zona es uno de los mejores o por todas esas características organolépticas que tiene. ¿Por qué a principio nos decías que en el departamento Concordia había habido esa reducción tan alta de las quintas o de las plantaciones o de los productores en sí? Y bueno, yo decía, uno de los factores podría ser el climático, ¿no? Hay variedades que estaban plantadas en nuestra zona con mucha superficie y una es la Murcott, ¿no? Que ha sido una variedad que solo se mantuvo en nuestra zona, más en los alrededores del lago, que el lago como funciona como un amortiguador de temperatura, bueno, en esa zona se dieron mejor y muchas quintas en la zona sur del departamento Concordia desaparecieron, que tenían esa variedad plantada. Otro motivo creo que ha sido el no recambio de variedades. Otra variedad que había mucho plantado acá en la zona, también una mandarina, que es la Elendale. Bueno, el mercado dejó de consumirla porque era una variedad muy grande, es riquísima, es una excelente variedad, pero bueno, el mercado por ahí se volcó a variedades no tan grandes, de fruta no tan grande, y tenía algunos problemas de producción, o sea, es una variedad que años produce, años no produce, hay que hacerle algún sistema para que cuaje y tenga la producción más estabilizada a lo largo del año. Entonces, todas esas cuestiones son algunas cuestiones técnicas. Después hay otras cuestiones que yo creo que hay muchos productores, pequeños productores, que dejaron el campo y se vinieron a vivir a la ciudad y eso les generó que dejó de ser rentable en este rango de productores que veíamos, ¿no? De 0 a 15 hectáreas, bueno, es muy difícil que un productor de 0 a 15 hectáreas pueda vivir en una ciudad y pretender vivir de la quinta. Entonces, eso fue un fenómeno que se dio acá en Concordia y que no se dio tanto en la zona de Federación, ¿no? Allá el productor vive más en el campo y tiene su casa dentro de la quinta. Y por otro lado, acá había muchas superficies que eran de empresas, ¿no? De empresas que fueron cerrando, o sea, la Citrícola Lluví, por ejemplo, tenía una superficie bastante importante acá en la zona. Digamos, ya arranca esta cuestión con el cierre y la venta de Pindapoy. Pindapoy también tenía una superficie impresionante en la zona de Concordia, en el departamento de Concordia estoy hablando. O sea que ahí ya arrancó un poco la reducción. Pero bueno, esto de la desaparición de empresas grandes hace que una sola empresa que se funde y cierra, la transformación, digamos, del esquema productivo del departamento es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, ha habido muchos factores. Algunos por el tipo de productores, algunos por el tema de las empresas grandes que fueron cerrando, y algunas cuestiones climáticas o de no reconversión, ¿no? Sobre todo me parece que ahí estuvo un poco la cuestión. Y bueno, fue reemplazado el sistema citrícola de Concordia en muchos casos por otras producciones. Hoy vemos lugares que eran quintas con ganadería, lo vemos con forestación, que ha crecido mucho en nuestra región. El arándano en parte, pero bueno, si nosotros pensamos que hubo unos 6.000 hectáreas del 2004 al 2016, yo mostraba el gráfico, más o menos unas 6.000 hectáreas menos, pero hoy de arándano hay 1.000 hectáreas, o sea que no es que el arándano lo reemplazó, ¿no? De ninguna manera. Básicamente fue la ganadería y la forestación, más que nada la forestación, me parece que es lo más importante que ha reemplazado la silvicultura en el departamento. Pero bueno, como ven, un conjunto de razones, ¿no? Claro, no se puede atribuir a un cierto aspecto, sino son varias variables, valga la redundancia. Sí, tal cual. Ahora Marcelo nos hace una pregunta casi técnica acá, que nos dice
¿Se observa variación de afectación de HLB en los diferentes géneros y especies cítricos? No, no lo podríamos asegurar hoy. Pareciera como que ha sido más importante en las zonas productoras de naranjas y mandarinas, pero por lo menos que yo sepa no hay una preferencia como sí lo había en cancrosis, ¿no? En cancrosis sí eran mucho más susceptibles los limones y los pomelos, y dentro de las naranjas, por ejemplo, las naranjas ombligo son más susceptibles que otras variedades. Pero en el caso de HLB, que yo sepa, no. No. Bueno, Guillermo, por ahora estamos con las consultas. Si querés continuar, tranquilo. Bueno, Gracias. seguimos. No falta mucho. Bueno, un poco esto era un esquema de comercialización del mercado interno. Creo que ya más o menos estuvimos hablando, pero por ahí lo importante que en el mercado interno, digo, la importancia del mercado interno para nosotros es porque, yo decía, el 60, 70, hoy casi el 80% de la fruta va a mercado interno, entonces es un mercado al cual hay que atender, hay que mirar, hay que analizar muy bien, y bueno, todo el sistema productivo realmente pone el ojo en el mercado interno. Obviamente las empresas exportadoras ponen el ojo en la exportación, pero el grueso de la producción citrícola mira, ¿no?, ese mercado interno. Y hay distintas características en distintos mercados. Por ahí hay mercados o zonas que están sobreabastecidas y hay otras zonas que realmente hay muy pocos cítricos o de muy mala calidad. Entonces, bueno, ahí es donde hay que apuntar. Y los sistemas por ahí, como ven ahí en las flechitas, hay una interrelación entre empaques propios, empaques de tercero, pero hay un actor que en algún momento fue muy importante, que fue el supermercadismo, ¿no? Cadenas de supermercados que bueno, por ahí compran directamente a un determinado empaque de la zona, y bueno, quien accede a esa cadena de comercialización a veces le significa un cambio rotundo, pero un riesgo muy grande, porque si uno se concentra en la venta a una cadena de supermercado y de buenas a primeras ese supermercado o no existe más o no quiere comprar más a este productor, bueno, es una baja muy importante, ¿no? Así que bueno, eso es un poco para mostrar que en el mercado interno la interrelación es variada, y hay de todo tipo. En el mercado de puesteros que son propios de los empaques, otros que son tercerizados. Incluso hasta existe la figura del camionero, que es un actor que compra directamente en el empaque y lleva fruta y la vende sobre todo a minoristas, ¿no? Y a veces es importante ese canal de comercialización porque, bueno, es muy directo porque es inmediato, del empaque va directamente al minorista, sin pasar por un puesto. Así que bueno, este es un poco el esquema, pero no quiero ahondar mucho en eso. Yo le decía, bueno, las organizaciones, nosotros tenemos en Entre Ríos 5 asociaciones de productores y hay una asociación de viveristas. Estas 5 asociaciones de productores están agrupadas dentro de lo que es la Federación del Citrus de Entre Ríos, y esa, digamos, la representación más importante que tienen los productores a nivel regional o a nivel local dentro de lo que es la provincia. Después están obviamente los sindicatos, los consorcios. Los consorcios han sido también una herramienta muy importante para pequeños productores de conformarse como una empresa mucho más grande y que han podido acceder a exportación, sobre todo. Hay algunos ejemplos acá en Concordia, como también en la zona de Federación. Cooperativas no son muchas, pero bueno, ahora tal vez la cooperativa que más renombre ha dado vuelta es Fucofer, que es la fábrica de jugo que está en Villa del Rosario, que se conformó como cooperativa. Y bueno, es una empresa muy grande, ¿no? Porque tiene muchísimos socios y bueno, es una industria a nivel de cualquiera de las otras industrias de jugo concentrado que hay en la región. Y yo les mencionaba lo del clúster citrícola de Entre Ríos.
no voy a ahondar, y seguramente ustedes lo deben ver en la carrera, el concepto de clúster o lo que significa un clúster. Hay distintos autores que incluso ponen otro tipo de conceptos, como son los distritos industriales, porque mencionan, bueno, la diferencia en objetivos de un clúster o de un distrito industrial, pero no vamos a ahondar en eso. Simplemente mencionar que el clúster es una herramienta que hoy tiene el Ministerio de Agricultura de la Nación y que se conforma básicamente con los actores del territorio, ¿no? Todos estos actores que estuvimos viendo hoy, tanto de institucionales como de productores, y hoy se ha logrado conformar el clúster citrícola de Entre Ríos, y tiene objetivos muy interesantes, ¿no? Porque tiene objetivos de la mejora en lo que es el sistema productivo, la tecnificación de los productores, en riego, en maquinarias, en insumos, pero tiene un fuerte componente de esto que yo hablaba de la comercialización de cítricos diferenciada, ¿no? Y poder trabajar, nosotros a veces mencionamos que los cítricos en el mercado interno se venden casi como si fuese un commodity. No tiene mucha diferenciación, el productor no maneja mucho los precios, sino que los precios de alguna manera se establecen por oferta y demanda en el mercado. Al no haber diferenciación, los canales de comercialización son como estáticos y son siempre los mismos, ¿no? Rondamos en los mismos mercados y en la misma forma de comercialización. Bueno, el clúster apunta a romper un poco con esa lógica y a tratar de imponer una diferenciación en los cítricos que se utilizan de Entre Ríos, y poder mostrar este agregado valor que yo decía, el valor que tiene la fruta per se, ¿no? Por sus características, por sus condiciones relacionadas con la salud, pero con un montón de otras cosas, también con poder mostrar cómo es la forma de producir, poder darle una trazabilidad, y bueno, y poder incursionar en mercados de una manera distinta de lo que hoy se está haciendo. Así que creemos que, bueno, es una muy buena herramienta esta clase como para poder potenciar la producción y comercialización de cítricos de Entre Ríos. Y tendencias y mercados. Ahí yo hoy les mencionaba los 3.200.000 toneladas que se producen. Si vemos, en el año 2012 eran 2.700.000, en el 2013 bajó a 2.700.000. O sea, va fluctuando, pero más que ver la fluctuación, lo que podemos ver es que está estabilizada la producción de Argentina. Esta estabilización hace que va ocupando distintos lugares a nivel mundial, de sexto lugar, en algún momento estuvo 10º, pero básicamente las fluctuaciones son por los cambios que están teniendo los otros países que producen. El gran cambio en todos estos años lo ha dado China, que ha incrementado su producción. China estaba, si no me equivoco, en el 5º lugar, está en el 1er lugar a nivel mundial. Estados Unidos es otro de los países que están en los primeros lugares. Brasil, Sudáfrica son otros países que tienen alta producción y están siempre en los primeros lugares. Pero bueno, o sea, la producción está estabilizada de alguna manera, la superficie y la producción en nuestro país. Porque lo vemos, bueno, en una tendencia de prácticamente de 20 años que se mantiene. Y lo que sí hemos visto en los últimos, podríamos decir, los últimos 10 años, es una caída de las exportaciones argentinas. Prácticamente exportar el 20% de la producción de Entre Ríos, estoy hablando, ¿no? De las 900.000 toneladas que más o menos se producen acá en la región, exportar el 20%, hemos bajado a exportar el 6%. Eso, bueno, implica que hay mucha más fruta destinada al mercado interno y a la propia industria, pero la industria no puede absorber esa cantidad de fruta que se ha dejado de exportar. También, bueno, la baja en las exportaciones hace que los sistemas productivos dejen de tener estos ingresos de afuera, digamos, ¿no? Nos tenemos que arreglar con los ingresos que se generan por la misma economía propia del país. Entonces, esto es algo que ha marcado en todo este tiempo una tendencia a que los precios tal vez en el mercado interno no han sido los mejores. Este año, digamos, ha sido un caso excepcional, pero no es
y no hay miras de que esta tendencia se pueda revertir o creemos que va a ser muy difícil por distintos motivos. Uno son los motivos comerciales que hay a nivel mundial, pero también hay muchas restricciones en cuanto a calidad. Nosotros hemos tenido fruta, digamos, interceptada por los mercados europeos, sobre todo por presencia de algunas enfermedades cuarentenarias que cada vez son más, y eso, bueno, nos genera conflictos y nos genera el cierre de mercado. No hemos podido abrir el mercado de frutos, de cítricos dulces de Estados Unidos, entonces es muy difícil. El esquema mundial de comercialización de citrus, yo creo que es muy difícil revertir esto y creo que estamos lejísimos de poder recuperar ese porcentaje de exportación que teníamos en algún momento. También está el tema de las restricciones en el uso de agroquímicos. Nosotros, de los mercados más apetecibles, que son sobre todo los mercados europeos, estamos muy lejos. En barco son 25 o 30 días de viaje que tiene la fruta, entonces es muy difícil mantener una fruta tanto tiempo sin el agregado de algunos productos químicos, sobre todo para el control de hongos. Hay otros países que han crecido mucho en producción y que están más cerca de estos mercados apetecibles. El Perú es un ejemplo, Sudáfrica es otro. Entonces, bueno, realmente el panorama del mercado de exportación se lo ve bastante complicado en el sentido de que difícilmente vaya a tener un crecimiento importante en los próximos años. Esto, bueno, es una tipo una predicción, no es buena la predicción, pero lamentablemente tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? El mercado interno, bueno, sí, yo creo que hay mucho para hacer en el mercado interno. Como decía, hay muchos mercados que no están bien abastecidos. Nosotros tuvimos la oportunidad en algún momento en el INTA de hacer un recorrido por los distintos mercados concentradores del país. Y bueno, vimos diferencias muy grandes entre un mercado y otro, en calidad, en precios, en abastecimiento, y mucha concentración en otros mercados, ¿no? O sea, todo lo que es Córdoba, Santa Fe y el mercado central de Buenos Aires está abarrotado de cítricos, y todo lo que es Patagonia, Cuyo, que encima tienen, los frutos tienen que tener algún tratamiento por el tema de la mosca de la fruta. Hoy por hoy el tratamiento que se hace con bromuro de metilo deteriora mucho la calidad de los frutos. Hay otros tratamientos que pueden ser con frío, hay empresas que ya brindan ese servicio, pero bueno, no es la totalidad de frutos que va a esos destinos. Y hay mucho para hacer en esos mercados, ¿no? O sea, el mercado interno. Y es importante ahí sí recuperar el consumo per cápita, ¿no? Porque eso también viene bajando en los últimos años, el consumo per cápita de fruta fresca. Y creo que ahí sí se puede hacer algo para recuperarlo, ¿no? Esperemos que no sea cuestiones de pandemia que lo recupere, sino que sea un consumo saludable de frutas y hortalizas. Así que bueno, el mercado interno yo creo que sí, tiene una posibilidad de aumento, pero hay que trabajar en ese aspecto. Te interrumpo un segundito, Guillermo. Acá nos hacen una pregunta con respecto a esto, al consumo interno que mencionabas vos. Dice si hay algún precio diferenciado para la industria del dulce artesanal de cítricos, o si hay algún estudio dentro de nuestra provincia, si ese mercado está, cuánto se elabora, diríamos, de esos productos, diríamos, dulces artesanales en base a los cítricos, si tiene algún tipo de incidencia que se pueda hacer notable como para agregar un valor más al cítrico, diríamos. Yo creo que la proporción de fruta que va destinada a elaboración de dulces o mermeladas, sea artesanal o sea industrializada, es muy bajo con respecto al nivel de producción que nosotros tenemos, no solo en Entre Ríos, sino a nivel país. Imagínense que transformar de esos 3 millones de toneladas, lo que va a parar a un frasco de dulce o de mermelada es muy, muy poco.
Por otro lado, entiendo yo que el consumo de mermelada de cítricos no es muy alto comparado con otras mermeladas, de durazno, de manzana, de frutilla, de otro tipo de mermelada. Lo que sí, el tema de... nosotros también en el INTA venimos trabajando mucho con el tema del turismo rural. Y creo que ahí sí hay una beta muy interesante para productores y para emprendedores locales. Nosotros estamos en una zona turística casi por excelencia, podríamos decir. Estamos cerca de centros urbanos muy grandes como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba. Estamos en la ruta del Mercosur, o sea que por acá pasa mucha gente que va a otros destinos, como puede ser Uruguay o Brasil. Y tenemos muchos atractivos turísticos propios, ¿no? Todo lo que es el turismo termal, de lago, de río, o sea, hay muchas ventajas comparativas en lo que hace el turismo. Y creo que el tema del dulce artesanal sí puede ser una beta para emprendedores locales, para que puedan sí tener un valor agregado muy importante, porque es transformar una producción identificada con el territorio en un producto que puede ser apetecible por el consumidor. Pero bueno, también creo que en eso habría que trabajar bastante de manera mancomunada con todo lo que tiene que ver con el turismo. Tal vez ahí está la beta, ¿no? Es muy difícil que por ahí alguien que elabora un dulce artesanal pueda llegar a los puntos de comercialización de las grandes ciudades. Puede ser como una estrategia también, ¿no? Pero lo veo más difícil, lo veo más lógico la comercialización de ese tipo de productos a nivel local y muy relacionado con el tema del turismo. Otra consulta que nos hacen con respecto al mercado interno es si la formación del precio es directamente relacionada con la oferta-demanda, y si es así, ¿cuáles son los mercados centralizadores económicamente más atractivos? El precio sí, el precio tiene que ver con oferta y demanda. Un gran formador de precios es el mercado central de Buenos Aires, ¿no? Ahí es un poco el formador de precios de referencia. No hay como en otras producciones algún precio de referencia que pueda estar publicado, por ejemplo, con una bolsa de comercio, o para tener una idea, porque estamos acostumbrados a ver los precios de referencia de los granos o de la carne, ¿no? Pero, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, todo lo que es producción de tomate para conserva, los precios se fijan prácticamente antes de que el productor plante, y se hacen los contratos entre los productores y las empresas, y el precio de referencia figura publicado en la bolsa de comercio, no me acuerdo cuál es la institución que lo publica, y ya eso se toma como precio de referencia. Incluso en nuestra región, el área forestal, el INTA publica una lista de precios de referencia de todos los productos maderables y de la venta en monte en pie. Entonces eso sirve como una referencia. En el caso de citricultura no hay nadie que ponga un precio de referencia. Entonces el precio se va construyendo día a día en los mercados. Por eso yo decía que muchas veces influye el precio que queda de un año anterior, y es como que ese se toma como precio de referencia para arrancar la nueva campaña el nuevo año. Pero sí, eso se modifica grandemente en función de la oferta y la demanda. Y después, bueno, consultaban si hay diferencias en mercados atractivos. Y sí, los mercados de Patagonia son muy, muy atractivos, porque hay una diferencia de precios que puede rondar hasta arriba del 50%, o a veces hasta el doble, el 100%, según la variedad y según la calidad de fruta que se comercializa. Obviamente que tiene un costo extra el tratamiento que pueda tener la fruta por el tema de la mosca, y el flete, ¿no? El flete es algo que influye bastante también. Pero sí hay mercados que son muy atractivos, que por ahí tienen que ver con estas zonas donde
el valor de la fruta puede ser mucho más alto que en estos otros lugares donde la fruta es mucho más baja, ¿no? Eso decía la concentración que hay, sobre todo en Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, incluso el mercado Mar del Plata, que también es muy... hay muchos productores que destinan su fruta a estos mercados, entonces eso hace que los precios terminan siendo bajos, ¿no? Es obvio que también lo hacen porque son los centros de consumo más importantes del país, pero sí hay mercados apetecibles y que, por lo menos en lo que nosotros vimos, no estaban abastecidos como sería de esperar, ¿no? Parece mentira que el lugar donde más se paga la fruta es donde menos fruta hay y es de peor calidad. Pero bueno, es una realidad en la que hay que trabajar. Claro. Y ahora nos preguntan también, con las producciones excedentes de esas naranjas del consumo interno que mencionabas hace un ratito que se dejaron de exportar, ¿existe la posibilidad de hacer cítricos deshidratados? ¿O se está haciendo ese tipo de actividad de agregado de valor, diríamos? No. Nosotros trabajamos un tiempo en un proyecto diseñando tecnologías para cítricos mínimamente procesados. O sea, son cítricos listos para consumir. Se mantienen en fresco, pero bueno, tiene la ventaja de que esto que yo decía, que el cítrico tal vez no es algo que se puede consumir en el trabajo, y sí una manzana o una banana, bueno, tenía un poco ese objetivo. Hay algunas empresas muy pocas, pero se abastecen directamente en el mercado central, que hacen productos elaborados, como se llaman, macedonias, o ensaladas de fruta. Y ahí ocupan algo de cítricos para ese tipo de productos. Ahora, deshidratados, que yo sepa, no se hace. No se hace y no sé si sería un producto apetecible por el consumidor, ¿no? Como si hay, bueno, los chips de banana o de manzana que sí hoy se utilizan en la combinación con otros cereales o otro tipo de productos, ¿no? Bueno, pero también, como el caso de la actividad, sería muy bajo el porcentaje de fruta que se podría destinar a ese destino. Comparto un comentario que escribió una de las docentes en el chat, que dice que hemos visto protestas donde se arroja la fruta a la ruta por ser los costos superiores al valor de mercado de esa fruta en ciertas circunstancias. Era un comentario que agregaron ahí. Sí, se ha dado muchas veces esto de tirar fruta. La verdad que yo personalmente no lo comparto como medida. Sí es muy emblemático y bueno, y llama mucho la atención, y seguramente los medios se hacen eco de ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez es distinto. Hemos visto también muchas veces tirar leche, ¿no? Y también parece un crimen tirar leche, pero a veces para los productores lecheros la producción es diaria, y si esa producción no la pueden encauzar en la industria o en la venta, no les queda otra que tirarla. Entonces, a veces esa cuestión tiene que ver con el tipo de producto que producen esos productores. En el caso de cítricos es un producto que uno lo puede primero mantener en la planta durante un cierto tiempo, según las variedades, ¿no? Hay variedades que pueden perdurar mucho más y otras menos, y aún cosechada uno puede mantenerla. Entonces, son medidas que tienen que ver con hacer visible alguna característica o algún reclamo que tienen los productores. Yo insisto, no lo comparto porque me parece que es un bien de la región, más allá de que el productor es dueño de su fruta, pero bueno, me parece que no lo veo como una posibilidad. Sí, entiendo que los productores tienen todo el derecho a reclamar y a exigir sus cuestiones, pero no creo que, por eso insisto, ¿no?, la diferencia con la leche. No creo que por una cuestión de costos de producción la fruta tenga que ser retirada. Me parece que aún perdiendo plata es preferible comercializarla y venderla y no tirarla, ¿no? A veces se tira fruta por otro motivo, por alguna cuestión de que no tiene los parámetros de calidad, o no pudieron venderla. Eso sí, a veces puede darse. Pero no es la general
sector, ¿no? En general, la fruta siempre se termina vendiendo, a mejor o peor precio, pero se termina pudiendo comercializarla. Muchas gracias, Guillermo. Te dejamos continuar. Por favor. Bueno, un poco de la rentabilidad, ¿no?, del sector. Es muy difícil hacer un análisis de rentabilidad, porque hay tantas variables, así como hablábamos hoy de las variables o las razones por las cuales la citricultura aumenta o disminuye en un determinado lugar. El tema de rentabilidad es muy difícil poder analizarlo. Este cuadro que yo estoy mostrando acá, no sé si llegan a ver los números porque por ahí están muy chiquitos, pero es un trabajo que se hizo en el manual de productores manual para productores de naranjas y mandarinas. Es un trabajo muy viejo, pero por lo viejo no implica que no sea no se haya hecho un análisis minucioso del tema. Por ahí algunas características. Esto se tomó una quinta de 50 hectáreas, como para tener el parámetro de qué tipo de emprendimiento estamos hablando, ¿no? Y ahí vemos, bueno, una rentabilidad de naranja de 15 y una rentabilidad en mandarina, yo le decía ahí la Elendale, que hoy ya prácticamente hay bastante poco plantado, en la zona de Concordia sobre todo, una rentabilidad del 18,9%, o sea, era más alta la rentabilidad de una mandarina que de una naranja. Pero bueno, lo que vemos es que en el análisis de sensibilidad que se muestra ahí, la rentabilidad puede variar muchísimo, ¿no? Sobre todo por los ingresos, por esto que decíamos, las fluctuaciones de precios que puede haber en un mismo año, según el mercado, o la forma de comercialización o la integración que puede tener un productor. Esto está tomado como precios de venta de la fruta en quinta, ¿no? No después de todo el proceso de empaque o comercialización. Y los costos de quinta, o sea, no tiene incluido ningún costo ni de empaque ni de comercialización. Pero bueno, los egresos para un productor citrícola, mucho tiene que ver el tema del precio de los insumos, ¿no? Hoy, por ejemplo, con toda la cuestión esta que no sabemos cuánto vale el dólar y qué es lo que pagamos en precios que están dolarizados, a qué dólar hace referencia un precio que está dolarizado y precios que tienen inflación en dólares. Ahí los egresos juegan, en el tema de los insumos, para el productor juegan bastante fuerte. Y muchas veces los productores escatiman algún producto, algún fertilizante o algún tratamiento y después ve las consecuencias en la producción. O escatima en lo que es el tema de poda, que yo mencionaba, que bueno, recomendamos hacerla cada 2 años o a lo sumo cada 3. Y bueno, vemos productores que por ahí podan cada 5 o 6 años. Y eso también influye mucho en la producción. Entonces, como hay tanta variación en estos egresos según las tecnologías que utilicen o el sistema de producción que el productor lleva adelante, y la variación en los ingresos, yo decía, entre años o en un mismo año según el destino de su fruta. O sea que esa rentabilidad que en ese momento calculamos en el INTA, puede variar muchísimo, ¿no? Y ese análisis de sensibilidad que mostramos puede ser real que los ingresos o los egresos puedan variar hasta un 20% según el tipo de productor, según la zona, según la estrategia comercial que tenga. Entonces, bueno, vemos un poco qué factores afectan esa rentabilidad. Yo decía el destino, el mercado, el momento, el sistema de producción, la integración, el año, precio, o sea, todos esos factores hacen que esa rentabilidad pueda llegar incluso en algunos casos a ser negativa. O sea que por ahí cuando uno analiza esto de la unidad productiva, de cuánto es una unidad productiva en cítricos, también depende de tantos factores y la rentabilidad no es algo determinante en decir, bueno, un productor de menos de 20 hectáreas no es viable porque, bueno, con esa superficie no se puede vivir. Según la estrategia que tenga ese productor, tal vez con 20 hectáreas tenga una rentabilidad más alta que a lo mejor uno que tiene 40 hectáreas y que hace un manejo
no es el apropiado o el sistema de comercialización que tiene no es el mejor. Entonces es muy difícil establecerlo. Yo creo que la unidad productiva, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la cantidad de productores que tienen entre 0 y 15 hectáreas o entre 15 y 25, y que son esos productores los que siguen sobreviviendo, digamos, a la producción, y que si uno los visita tienen quintas en buen estado, o sea, no son quintas que van perdiendo valor porque se van deteriorando, sino que van reponiendo plantas, van haciendo lotes nuevos, tienen buen estado sanitario de sus frutas y las siguen comercializando todos los años. Entonces vemos que en ese rango es donde está esto de la unidad productiva, ¿no? Tal vez uno de menos de 15 hectáreas tiene que buscar alguna estrategia de diversificación, que muchas veces puede ser una forestación o de ganadería. Entre 15 y 25 hectáreas creo que está el rango para tomarlo como una unidad productiva rentable en la viticultura en la zona de Entre Ríos. Tal vez en otras regiones puede ser distinto, ¿no? En Formosa por ahí son otras superficies las que se manejan en el cultivo de pomelo, o incluso en Tucumán con el tema del limón. Pero para nuestra fruta y para nuestra producción, entiendo yo que ese rango de 5 hectáreas sería lo óptimo como para tomarlo como unidad productiva. No un valor fijo y decir, bueno, la unidad es de tantas hectáreas, sino que es más bien un rango que tiene que ver con esto de la rentabilidad. Y un poco, bueno, indicadores, ¿no? A veces es interesante, y si pensamos en esta citricultura, que nuestra región tiene más de 100 años de permanencia, de crecimiento, de altibajos, de zonas que van creciendo, otras que se van achicando, por ahí es importante tener esto en cuenta, ¿no? Lo que se plantea como los tres puntos del desarrollo sustentable, que la actividad tiene que tener indicadores económicos, como vimos esto de rentabilidad o lo que podría ser una unidad productiva, pero también indicadores con otros aspectos que tienen que ver con lo social y con lo ambiental también. Lo social, uno de los factores clave que tiene la actividad citrícola es la cantidad de mano de obra que genera, tanto en el sistema productivo, en poda, en raleo, como yo decía, en plantaciones, todo lo que es cosecha, lo que es empaque, todo el otro sistema de transporte y comercialización. O sea, realmente es una actividad que, además, esta característica que yo decía, que está distribuida a lo largo del año, permite un mecanismo, digamos, virtuoso, podríamos decir, en esto que tiene que ver con el tema de mano de obra, pero también en aspectos sociales tiene que ver con lo que es la cultura de la citricultura, ¿no? Muchas veces nosotros identificamos a los productores en función de lo que hacen. Entonces decimos, este es un productor hortícola, este es un productor ganadero. Y el productor citrícola se identifica como productor citrícola y creo yo que siente un orgullo de decir, bueno, yo soy un citricultor. Entonces esa característica también hace a la forma que los productos adelante su actividad. Y los aspectos ambientales o indicadores ambientales de la actividad me parece que son importantes a tener en cuenta, porque también es un sistema productivo que en algunos casos, algunas técnicas han deteriorado mucho el ambiente, ¿no? Antiguamente para el control de maleza se trabajaba con rastras y con carpidoras, que prácticamente dejaban la tierra pelada, y con nosotros, con nuestras lluvias y los suelos arenosos que tenemos, bueno, hay quintas que han perdido hasta 1 metro de suelo, y quedaban las plantas con sus raíces totalmente expuestas porque el agua se había llevado todo el suelo por ese tipo de manejo. Entonces, bueno, la actividad hoy, en esto que yo decía del clúster, también está mirando mucho esto de la cuestión ambiental, en el uso de agroquímicos, en el uso de las técnicas para conservar el suelo, en el uso del agua y la optimización en el uso del agua como un recurso también del ambiente. Pero por otro lado está el tema de los servicios, podemos decir, ecosistémicos o los servicios ambientales que puede brindar la citricultura y el complemento con otras actividades, ¿no? En nuestra región la actividad apícola es muy importante, y algo que también es característico y de agregado valor, podríamos decir, como hablamos hoy,
es el tema de la miel de citrus, ¿no? Es como algo muy apetecible por el consumidor, por las características que tiene de color, de aroma, de sabor. Y este complemento de la actividad citrícola con la apícola, como un ejemplo, ¿no? Es muy importante y bueno, es algo que hay que tener en cuenta, porque también tiene que ver con cómo el productor citrícola lleva adelante sus prácticas, ¿no? Para no tener conflictos, porque en muchos casos ha habido muchos conflictos entre apicultores y citricultores por muertes de abejas y aplicaciones de productos en el momento no adecuado. Así que bueno, yo creo que los indicadores de la actividad son importantes poder verlos en este conjunto de cuestiones económicas, cuestiones sociales y cuestiones ambientales, porque estamos inmersos en distintas problemáticas, ¿no? Las problemáticas ambientales con legislaciones, ustedes sabrán el tema de la ley de agroquímicos y las distancias de aplicaciones con las escuelas rurales que hubo en la provincia, y bueno, todavía sigue dando vuelta a eso. En algún momento creemos que se va a estabilizar, pero siempre va a estar esto dando vuelta. Y cuestiones que, por lo menos en la ciudad de Concordia, es muy emblemático el tema de la desocupación y de la pobreza. Entonces, como es una actividad muy importante en la región y es una actividad sumamente instalada, y lo vemos desde la región, no lo vemos particularmente desde lo que podríamos decir, bueno, es la asociación de Villa del Rosario. Entonces la cuestión de la citricultura es de Villa del Rosario, el resto problema de otro, sino que, y esto retomo lo del clúster porque realmente lo ve con esa mirada de no competitividad entre unos y otros, sino de complementariedad, y ver a la citricultura como esto que yo puse acá, ¿no? La citricultura como el motor del desarrollo regional, o uno de los motores, ¿no? Porque tenemos otros motores, como puede ser la forestación o tantas otras actividades rurales, o actividades industriales, o actividad turística, como menciona hoy. Pero bueno, entendemos que la citricultura sí es y lo que va a seguir siendo un motor muy importante de desarrollo local y desarrollo de toda la región, y que tiene un aporte muy importante para lo que es la producción agropecuaria de la provincia, ¿no? Si uno pone en valor todo el cítrico, con todo, ahí sí el agregado valor en precio, ¿no? De lo que se vende como jugo, de lo que se vende como fruta, de lo que se vende en cada una de los productos de la citricultura, está peleando cabeza a cabeza con las producciones, como puede ser la avícola, o como puede ser la producción agrícola o la producción ganadera dentro de la provincia. Entonces, realmente la importancia que tiene, creo que es sumamente alta dentro de lo que es el sistema productivo y económico de la región. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, y bueno, dejo de compartir, así nos volvemos a ver las caras, y estoy, bueno, dispuesto a algún comentario. A medida que iba desarrollando la conferencia, iban compartiendo en el chat algunos comentarios. Por ejemplo, hace un ratito se despidió Alicia, que se tenía que ir a otra conferencia, dejaba saludos. Francisco Peragalo también decía hace un ratito, siempre escucharte, Guillermo, claramente es un placer. Y nos van quedando dos consultitas que nos van escribiendo acá lo último. Y una de las consultas es, cuando comenzamos la conferencia, mencionábamos los subproductos, ¿sí? Dentro de esos subproductos teníamos las cáscaras de la industria del jugo. La pregunta concretamente es si se da algún otro uso que no sea solo el ganadero, perdón, que no sea solo para la ganadería, que si se puede o se utiliza para otro tipo de animales, otro tipo de alimentación animal, o tiene alguna otra finalidad esa cáscara o esa naranja exprimida.
Sí, lamentablemente hoy por hoy la mayoría se usa en fresco para alimentación de ganado vacuno sobre todo. Y esto que yo decía, bueno, de las industrias se lo lleva en camiones volcadores a los campos y se vuelca directamente para que el ganado lo consuma. Es un buen alimento para la ganadería, pero tiene esa cuestión de que el ganado lo come mientras está fresco y después ya una vez que empieza a fermentar y empieza a pudrirse, ya dejan de consumirlo. Por otro lado, la palatabilidad de los animales prefieren el pomelo a los otros cítricos. Y nosotros tenemos prácticamente nada de producción de pomelo. Entonces ahí tenemos otra limitante. El uso que podría tener, sí, con el tema del peletizado sería fabuloso, porque realmente se podría obtener un alimento de muy buena calidad, sobre todo si se lo combinara con otro tipo de granos, otro tipo de fuentes de proteína. Pero bueno, lamentablemente no tenemos, en nuestra región no tenemos industria que esté hoy haciendo ese tipo de peletizado. A lo mejor hay alguna experiencia, creo, en algunas escuelas agrotécnicas que sí lo están haciendo, pero a una escala muy, muy chica. La cantidad de fruta y de cáscara que se produce en las industrias que tenemos en la región es mucha y bueno, no hay un destino, ¿no? Creo que ahí falta un desarrollo, hacemos un poco de mea culpa también las instituciones de que falta el desarrollo técnico como para poder proponerlo y que bueno, alguien decida del sector privado después emprender ese tipo de industria, ¿no? Y también acá nos preguntan si la exigencia del cumplimiento de buenas prácticas agrícolas a partir de marzo de este año cree que afectará negativamente a la unidad productiva o a las líneas generales de los productores pequeños, ya que no cumplen con esos requisitos legales, digamos. No, yo creo que no. Yo creo que no y me parece que es un buen paso esto de la obligatoriedad porque lleva a un sistema, o sea, la recomendación de la buena práctica agrícola está hace mucho tiempo. Esto lo único que hace es que, bueno, tenga que haber un profesional que certifica que el productor está haciendo buenas prácticas para que después pueda comercializar su fruta. Tal vez ahí hay un cuello de botella y es que los profesionales que pueden habilitar o que en realidad tienen habilitados su rol de profesional para poder certificar que el productor lo hace, hoy es muy escaso. Hay muy pocos profesionales que han hecho la capacitación que brinda el SENASA conjuntamente con el INTA para poder tener esta certificación. Entonces, en charlas que ha dado la propia gente del SENASA, dicen, bueno, por el momento tenemos que ser flexibles porque si no hay suficientes profesionales que puedan cubrir la demanda, imagínense, de los 1.800 productores, esto va a ser todo un proceso en el tiempo, o sea, no es algo a rajatabla que el que no tiene la certificación no va a poder comercializar. Pero me parece que es un paso importante para que realmente los productores puedan ir adoptando este sistema de producción de buenas prácticas, que en definitiva, salvo esta cuestión de que tiene que tener un profesional que avale, que está trabajando de esa manera, yo creo que al contrario, las buenas prácticas bajan los costos de producción, ¿no? Porque se deja de utilizar algunos insumos que por ahí no eran necesarios utilizarlos. Así que yo creo que hasta es beneficioso en temas económicos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, se han unido nuevamente Andrea, nuestra secretaria académica, y ahora se ha incorporado con video. Estaba solo de oyente nuestra rectora, Karina Garnier, que ha dejado un comentario en el chat diciendo que es destacable lo que sabe, cómo lo expresa y la humildad para compartir los conocimientos. Muchas gracias y felicitaciones por los aportes. Bueno, hasta el momento no hay nuevas consultas. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, Guillermo.
Más que claro todo, Guillermo, un lujo, un espectáculo tus conocimientos y la forma de que los has expresado hacia con nosotros, muy claro, muy llevadero. Hace casi 2 horas que estamos acá escuchando y no parece que haya pasado el tiempo, y has preparado una presentación muy dinámica y has sabido responder muy bien lo que te hemos preguntado. Vuelve a decir Francisco que te va a ir a visitar. Bueno, te espero. Y capaz que hasta nos sumamos nosotros, porque grandes comentarios hay de esa visita. Nos sumamos todos a esa misma visita. Anda